Hola, como sabes soy el profe Duilio y en este primer ejercicio de estadística quiero mostrarte cómo crear la tabla de distribución. La tabla de distribución lleva su nombre debido a que lo que vamos a hacer es coger los datos que más se repiten en ciertos intervalos y ver cómo se distribuyen a lo largo justamente de estos intervalos. Tenemos un gran intervalo, un conjunto de datos de 40 números que corresponden a evaluaciones, notas, calificaciones de estudiantes de un centro preuniversitario. Como vemos, el menor valor en este conjunto de datos es de 90. Ese es el menor valor. Vamos a ponerlo aquí como mínimo. Y el mayor valor, el máximo, es de 140. De manera que tenemos un intervalo grande, el mayor, que va desde 90 hasta 140. Y esto podríamos, para graficarlo mejor, para tener una idea visual de esto, estamos dibujando la recta numérica y asumamos que aquí está el número 0, de manera que aproximadamente digamos que por aquí está el menor valor 90 y que por aquí se encuentra 140. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros datos están en este rango o en este intervalo, se mueven en este intervalo exclusivamente. Los datos que nos han proporcionado, no hay ninguno que sea menor a 90, no hay ninguno que esté en esta zona, como que tampoco hay ninguno que sea mayor a 140. Es por eso que decimos que el mínimo valor es 90 y el máximo es 140. Es decir, tenemos un rango, si hacemos la diferencia, de 50. Ese es el rango o el ancho de nuestro intervalo. ¿Qué tenemos que hacer para estudiar la información? Porque ese es el propósito, estudiar la información, ver qué información hay justamente en los datos para nosotros. Es dividir este gran intervalo, este de aquí, en varios, en otros pequeños o más pequeños. Como por ejemplo, uno que vaya de ahí hasta ahí, otro que vaya hasta acá, de este tamaño, ¿no? Y otro de este tamaño y otro de este tamaño. Y así, tenemos que subdividir el gran intervalo, que va de 90 a 140, en varios subintervalos. La pregunta es, ¿cuántos deben ser? Esa pregunta se responde con el siguiente cálculo. Hay muchas metodologías, muchas sugerencias para saber cuántos intervalos debemos encontrar o debemos fijar, y la más aceptada es aquella que nos dice que debemos calcularlo así: 1 más 3.3 veces el logaritmo del tamaño de la muestra. Y en nuestro ejemplo nos dicen que son 40 datos, de manera que n para nosotros vale 40. ¿Correcto? Hay 40 datos, por eso que n, tamaño de población o de muestra, es 40. Y si calculamos, aquí vamos a obtener que esto es aproximadamente 6 y algo más, ¿ya? Sin embargo, no podríamos encontrar 6.5 o 6.3 o 6.4 intervalos. Es por eso que vamos a aproximar o redondear K a 7. Entonces, nuestro intervalo va a ser de 7. Vamos a tratar de verlo acá. Y diríamos entonces que este intervalo, que va de 90 a 140, debe en realidad ser un solo intervalo dividido en varios, en 7, según el dato que hemos encontrado. De manera que tendremos intervalos de estos tamaños aproximadamente. Asumamos que hay 7 ahí, ¿eh? Es decir, son intervalos más pequeños, pero la característica es que todos van a tener el mismo ancho, la misma distancia desde su punto inicial hasta su punto final. La distancia de aquí hasta este punto debe ser la misma que desde aquí hasta aquí, en otro intervalo. Esas distancias van a ser la misma, como esta de aquí también, ¿eh? Entonces, ¿cómo calcular ese ancho? Ese dato se calcula de la siguiente manera. Vimos entonces que el número de intervalos ha de ser 7, y estoy graficándolo aquí nuevamente.
estamos subdividiendo el intervalo mayor, que va de 90 a 140, en 7 intervalos. De manera que cada uno de ellos debe medir lo mismo. La distancia entre cada uno de sus puntos debe ser exactamente la misma. Bien, entonces, ¿qué distancia debe ser esa? ¿Cuál debe ser el ancho de cada intervalo? Lo vamos a calcular de esta manera. Vamos a calcular el ancho dividiendo el rango entre el número de intervalos. El rango es de 50, aquí lo hemos hallado. Es la diferencia del número mayor entre el número menor. Y el número de intervalos hemos visto que es 7. Entonces, vamos a poner aquí 7, ¿verdad? Esto nos da 7 puntos y algo más. Nosotros vamos a aproximar el ancho que hemos hallado de 7.1 a 8. ¿Y esto por qué? Porque nuestros datos, el conjunto de datos que nos han dado, todos ellos son números naturales. No hay números fraccionarios, no hay números decimales. Si hubiera números fraccionarios o decimales, diríamos que el ancho sería 7.1. Pero como no es así, todos son números naturales, entonces vamos a quedarnos con un ancho de 8. De manera que si en este primer intervalo el punto inicial, el límite inferior es de 90, el siguiente, el superior para él va a ser de 98. ¿Por qué? Porque el ancho debe ser de 98. De 90 a 98 habría 8 unidades de distancia, ¿verdad? Y en el segundo intervalo, del 98, el punto final va a ser 8 más, es decir, 106. Y para el tercer intervalo, que va a empezar en 106, va a terminar en 114, 8 más, y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, es por eso que se forman los intervalos, para acotar más el gran intervalo que va de 90 a 140 y poder tener información más cercana, más precisa del conjunto de datos. De manera que aquí tendríamos justamente estos intervalos, los tenemos ahora pero en una tabla y distribuido en filas. Como ven, el primer intervalo va de 90 a 98 y estamos reconociendo que hay 7 intervalos. Entonces el primero va de 90 a 98, el 90 es un dato del conjunto de los 40 que nos han dado, por eso que aquí el intervalo es cerrado. 98 lo vamos a dejar abierto para poder incluirlo en el segundo intervalo. ¿Bien? Aquí queda abierto, es decir, 98 no forma parte de los números del primer intervalo, pero sí del segundo intervalo. De la misma manera, 106 no forma parte del segundo intervalo, pero sí del tercero, y así sucesivamente. ¿Bien? La columna segunda, esta de aquí, X sub I, nos dice que es la marca de clase. Es la marca, ¿qué es esto? Es un número que representa al intervalo. ¿Cómo se obtiene? De dividir la suma de 90 más 98 entre 2. Es decir, es el promedio de los extremos del intervalo, de cada intervalo. 90 más 98 entre 2, eso me da 94. 94 es un número que representa al intervalo 1. 102, que se obtiene de dividir la suma de 98 y 106 entre 2, esa es la marca de clase del segundo intervalo, y este número estaría representando al segundo intervalo, y así sucesivamente. Luego, lo más importante quizás, lo que le da el nombre a la tabla, la frecuencia absoluta, F minúscula sub I. El índice sub I en cada caso obedece a la indicación de qué fila estamos hablando o de qué intervalo estamos hablando o hacemos referencia. La frecuencia absoluta del primer intervalo sería el primer intervalo, la frecuencia absoluta del segundo intervalo y así hasta el séptimo. Entonces, para el primer intervalo, ¿cuál es la cantidad de números que hay en ese rango de 90 a 98? Es lo que habría que contar. Y la gran sugerencia entonces es ordenar los 40 números de la tabla, las que nos dieron, estos 40 números, ordenarlos para poder identificar, hacer el conteo de cuántos hay en cada intervalo. Aquí los tengo ordenados. ¿Bien? Entonces, del 90 al 98 habrían, pero recuerden que el primer intervalo está abierto en el límite superior, en el lado derecho. Entonces, entre el 90 y el 98, ¿cuántos datos hay?
sin considerar el 98 porque está abierto, ¿cuántos hay? 3, 4, 5, 6, 7 datos. Bien. El segundo intervalo, vamos a poner aquí 7 datos. En el segundo intervalo del 98 hasta el 106, considerando el 98 pero no el 106, ¿cuántos datos hay? A ver, aquí hay 2 y hasta el 106 sin considerar el 106, que son estos. Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos en el segundo intervalo. Es lo que habría que poner aquí. Y así sucesivamente para cada intervalo, ¿correcto? Entonces vamos a hacer el cálculo. Si continuamos con el conteo, entonces tendríamos esta columna de datos y podríamos asegurar que si sumamos las diferentes frecuencias absolutas, siempre la sumatoria total, el resultado va a ser igual al tamaño de la población o muestra. ¿Por qué? Porque estamos contando justamente estos datos, ¿verdad? ¿Cuántos hay en cada rango? Entonces siempre va a haber en total el tamaño de la población o muestra. Ahora vamos a calcular un dato similar, la frecuencia absoluta pero acumulada. Es decir, vamos a decir hasta el primer intervalo cuántos datos hay, hasta el segundo intervalo cuántos datos hay, cuántos números. Recuerden o escuchen bien la palabra que digo hasta el primer intervalo, hasta el segundo o hasta el quinto intervalo. Es por eso que decimos frecuencia acumulada, porque hay que sumar la cantidad de datos que hay encima o antes de cada intervalo. Si hablamos del primer intervalo, la frecuencia absoluta va a ser igual a 7, porque es el acumulado hasta ese momento. No hay un intervalo previo al que va de 90 a 98. Por tanto, la frecuencia absoluta es igual a 7. Sin embargo, para el segundo intervalo hasta el segundo intervalo, ¿cuántos datos hay? 7 en el primero y 9 en el segundo. Ya son 16 datos. Para el tercer intervalo diríamos, hasta el tercer intervalo, ¿cuántos datos hay? Pues sumaríamos 7, 9 y 13 y eso nos da 29, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con el cálculo. Y es obvio, nuevamente, que el conteo o que el número final o hasta el último intervalo se obtengan justamente los 40 datos. Y como ven, 39 más 1 es 40. 39 más 1. Son iguales, ¿ven? Se entiende por qué, ¿verdad? Porque proviene del mismo conjunto de datos. Ahora algo que algunos, un poquito que los puede confundir, es la frecuencia absoluta relativa, que se denota con la letra minúscula H. ¿Qué es la frecuencia absoluta relativa? Ya tenemos la frecuencia absoluta para cada intervalo, aquí es 7, aquí es 9 y así. Pero frecuencia relativa, ¿cuál sería? Cuando hablamos del término relativo es que estamos o debemos hacer referencia a un dato más. Y entonces la pregunta la podemos convertir de esta manera. ¿Cuál es la frecuencia o qué proporción es 7 del total de 40? ¿Qué proporción o qué parte es 9 de 40 del total? ¿Qué proporción o parte es 13 de 40? ¿Qué parte representa 3 del total de 40? Es decir, tenemos que hacer la división de 7 entre 40, 9 entre 40, 13 entre 40 y así sucesivamente hasta el final, 1 entre 40. Yo en este momento voy a hacerla o copiar los resultados de estas divisiones, ¿bien? Que ya aparecen en el libro, pero los voy a copiar en un momento. Bien, entonces ahora ahí estoy mostrando ya la frecuencia absoluta relativa. He hecho la división en cada caso de 7 entre 40, 9 entre 40 y dan los resultados que ahí ves, 0.175, 0.225, hasta el último intervalo que es el séptimo, 0.025. Si sumamos todas las frecuencias absolutas relativas, todas estas de aquí, es obvio que al final debemos obtener la sumatoria de 1. ¿Bien? ¿Por qué de 1? Porque es como si cogiéramos estos 40 y nos preguntáramos, ¿qué parte es 40 del total que también es 40? Es decir, ¿cuánto es 40 entre 40? Es obvio que es la unidad, ¿verdad? Es por eso que siempre debe dar 1. Sin embargo, en algunas ocasiones cuando haces la división, como por ejemplo, en este caso hemos hecho la división de 7 entre 40, ¿no?
y da 0.175, pero a veces no tenemos un número de decimales exacto, sino por el contrario podemos obtener decimales periódicos puros, es decir, infinitos decimales, de manera que tendríamos la necesidad de o truncar el número decimal o aproximarlo o redondearlo. Y en ese caso, cuando hagamos la suma, es muy probable que no dé 1, es casi seguro que no dé 1, porque hemos truncado o aproximado números, es decir, hemos descartado algunos dígitos. De manera que lo más probable que la sumatoria a obtener sea 0.89 o 0.98, 0.99, pero cercano a 1. Cuando es así, no es que esté mal. Cuando tienes un número, sí, por debajo de 0.8, sí habría que revisar los cálculos, porque no es lo correcto, no es lo normal. Siempre cuando trabajas con muchos decimales, la sumatoria total de estos debe dar 0.98, 0.99 a más, no menos. ¿Bien? Eso sería señal de que algún cálculo está errado, ¿correcto? Vamos entonces a hablar. Lo que seguiría ahora es hablar de la frecuencia absoluta relativa pero acumulada, es decir, trabajemos con la F mayúscula. Y tendríamos que decir que la acumulada, pero relativa, es igual en el primer intervalo a 0.175, ¿correcto? Y la acumulada relativa sería la suma de estas dos, 0.175 más 0.225, y eso es, da 1 acá, 0.4, ¿verdad? O 0.400. Y así tendríamos que ir acumulando hasta el intervalo. Y es obvio que aquí antes del final, en el último intervalo debe darnos la unidad. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí porque el cálculo es sencillo, es similar en todos los casos. Para hablar ahora de expresar esta frecuencia absoluta relativa en términos decimales, vamos ahora a llevarlas o expresarlas en porcentaje. De manera que aquí tendríamos el 0.175 equivale en porcentaje a 17.5%, ¿verdad? Solo basta multiplicar por 100 y dividir entre 100 cada número. Acá sería 0.225 por 100, nos daría 22.5%. Y en el tercer intervalo tendríamos 32.5%. ¿Bien? Y así. Entonces, esa es la forma de crear o de determinar, formar la tabla de distribución de frecuencias. En un ejemplo siguiente vamos a ver un ejercicio en el cual se nos dan solamente algunos datos, ¿sí? Se nos dan solo algunos datos y nos piden reconstruir la tabla o nos piden responder algunas preguntas interesantes. Bien, te pido que te suscribas al canal porque voy a estar subiendo más videos de este y otros temas, y si no te suscribes, si no activas la campanita, ya sabes que no serás avisado y no siempre se te podrá avisar no sé, por WhatsApp o por correo, no se te podrá avisar siempre, pero si te suscribes y pides a YouTube que te notifique cuando subo un video, entonces estarás al tanto casi inmediatamente de esto. Hasta pronto.